Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un nombre que resonó con miedo y respeto en el abominable mundo del narcotráfico. Desde los años 80, operó bajo el radar de las autoridades, camuflándose entre lujos y mentiras, mientras traficaba toneladas de polvo blanco hacia Norteamérica. Pero la avaricia y la traición siempre cobran su precio. Extraditado a los Estados Unidos, Chupeta enfrentó la verdad. No hay poder que dure y nadie escapa de las consecuencias de sus crímenes. Esta es la historia de su ascenso, su caída y el precio que pagó por una vida fuera de la ley. Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido en el bajo mundo del crimen como Chupeta, un apodo que adquirió debido a su apariencia dulce e inocente durante su infancia, se caracterizaba por tener ojos y cabello de color castaño. Con una estatura promedio de 1,67 m y un peso cercano a los 82 kilos, su figura no reflejaba en absoluto lo que esta persona en realidad era. Más bien parecía un importante hombre de negocios. Nació el 19 de febrero de 1963 y es el menor de 5 hermanos cuyos padres fueron Omar Ramírez Ponce y Carmen Alicia Abadía Bastidas, todos ellos oriundos de Palmira, un municipio muy cerca de Cali, la capital del Valle del Cauca, Colombia. Desde muy joven se radicó en la ciudad de Cali, donde le brindaron una educación en un entorno relativamente estable. Se graduó como economista de una prestigiosa universidad y dejó sus estudios a los 20 años cuando se encontraba realizando un posgrado. Juan Carlos era un hombre de muchos lujos y excentricidades, pues le gustaba la ropa de marca y vistosa. Sus amigos lo conocían como una persona muy ambiciosa. Decía que antes de cumplir los 30 años tenía que ser multimillonario, o por lo menos tener $1 millón en su cuenta bancaria, sin importar cómo. Así que tomó el camino por la ruta de la delincuencia. Comenzó sus actividades ilícitas en 1986 bajo el aval de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en los laboratorios de cocaína de Orlando Henao Montoya. Juan Carlos Abadía no trabajaba para nadie, contaba con una organización totalmente autónoma, aunque respetaba las jerarquías y colaboraba con todos. En sus comienzos perteneció al Cártel de Cali y tiempo después al Cártel del Norte del Valle. Chupeta tenía 4 oficinas de cobro y un poco más de 300 hombres a su servicio. Dentro del círculo más cercano estaban su socio y amigo Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla, quien a su vez era sobrino de Pablo Escobar; Laureano Rentería, alias El Flaco, quien se suicidó en la cárcel, mostrando siempre una especie de lealtad hacia su jefe; Alejandro Gracia Álvarez, alias Gato Seco, capturado en enero de 2015 en Bogotá y terminó siendo extraditado a Argentina en abril de 2016; William Tamayo, alias Matzinger, quien era el encargado de todos los cobros y de administrar las otras oficinas en Cali. Fue capturado en Panamá y posteriormente deportado a Colombia. Otro de los hombres a su servicio fue Pepe Gil, alias Pepe Grillo, quien se encargaba de la logística y seguridad de toda su familia, y Germán Rosero, su abogado y hombre de confianza. Todos ellos manejaban un bajo perfil, pero para las autoridades eran considerados como de alta peligrosidad. Su estilo frío, calculador y extremadamente violento lo hizo escalar en la organización, y tras el asesinato en 1993 de Pablo Escobar, cabecilla del Cártel de Medellín, y la disolución del Cártel de Cali en 1995, Chupeta rápidamente pasó a ser uno de los principales distribuidores de cocaína en los Estados Unidos y Europa, siendo el primer narcotraficante colombiano en trazar nuevas rutas para iniciar el transporte de heroína y comenzando a figurar en expedientes colombianos por el acoso de la policía. En 1996, Chupeta y Cuchilla decidieron someterse a la justicia en un arreglo inusual. Aceptaron cargos por enriquecimiento ilícito y testaferrato y fueron condenados a 24 años de prisión. A pesar de que confesaron haber traficado más de 30 toneladas de cocaína, sus penas no superaron los 50 meses y para junio del 2000 salieron de prisión contando con plena libertad. Para Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta,
Su tiempo de reclusión transcurrió en compañía de Asprilla, Patiño y Cuchilla en 3 cárceles diferentes: la de máxima seguridad de Palmira, Villahermosa y Buga. Él hizo construir y adecuar un pabellón de máxima seguridad en la prisión de Buga, donde era el único recluso. Estaba solo y gozaba de exclusividad total. Contaba con todos los lujos en su celda, habitación para sus escoltas e incluso una sala de espera con televisor y videograbadora para las visitas. Desde los 3 centros de reclusión en los que estuvo, siguió consolidando su organización. Chupeta solo gozó 6 meses de su libertad, ya que tuvo que volver a la clandestinidad cuando una corte de Washington emitió una orden de captura en su contra. Su socio, Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, cabeza visible del cártel del Norte del Valle después de Orlando Henao Montoya, tomó la decisión con Chupeta de asesinar a Juan Carlos Ortiz Escobar, su compañero desde niño en el negocio, ya que éste sostenía negocios y amistad con el clan Herrera, enemigos de Varela. Chupeta había ordenado unas 300 muertes, pero quizás el caso más sorprendente fue el homicidio de 35 miembros y amigos de la familia del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque en un solo año. Patiño Fómeque fue policía y tras su retiro de la institución se vinculó al cártel de Cali. Fue capturado por narcotráfico y cumplió 6 años de condena en Colombia hasta su extradición a los Estados Unidos en 2002, donde aceptó un acuerdo de colaborar con la DEA. Por esa decisión, Chupeta decidió acabar uno a uno con las personas más allegadas a su círculo social. La guerra fue a muerte. Patiño contó con detalle la vida y los negocios de los narcotraficantes con los que había trabajado, los sobornos a oficiales públicos, los infiltrados en la fiscalía, la policía y la armada, la ubicación de los laboratorios de procesamiento de coca en la costa pacífica, las rutas del tráfico de droga al exterior y la forma en que financiaron la campaña presidencial del electo Ernesto Samper Pizano, caso que culminó en el famoso proceso 8000. Juan Carlos también pagó $338.776, según consta en una planilla contable de su cártel, por la tortura y el asesinato de Luis Tocayo Ocampo Fómeque, bajo el aval de Wilber Varela y otros jefes del cártel del Norte del Valle. Tocayo era la mano derecha de Varela y hermano de Víctor Patiño Fómeque. «No busque más a su hijo Luis, que él está muerto. Es un traidor», le dijo Chupeta a Daisy Fómeque en una llamada donde además le sugirió, como amenaza, que saliera del país. Ella recordó el crimen en una entrevista. «Me mataron a mi hijo, lo cortaron en pedazos y a todas las personas que estaban con él, incluso una mujer y 2 niñas menores que también aparecieron flotando por el río Cauca». A Víctor Patiño no lo pudo dar de baja debido a que se encontraba preso en los Estados Unidos. A alias El Químico, delatar a todos sus amigos ante las autoridades estadounidenses le salió muchísimo más caro de lo que pensaba. La misma suerte corrió su contador, Laureano Rojas Rentería, tras ser capturado por la incautación de una de sus caletas que contenía $80 millones. Rojas manejaba toda la información financiera y sicarial del narcotraficante, por lo que éste temía que lo delatara. A los crímenes de Chupeta se suman las muertes de personas que presuntamente le habían robado dinero, mercancía o armas. Incluso admitió haber ordenado el asesinato de una familia completa, padre, madre e hijo, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Según sus propias palabras, si no actuaba, van a seguir robando la cocaína y después te van a matar. A raíz de las muertes de Cuchilla y Tocayo, Chupeta y Jabón comenzaron a tener una serie de disputas, lo que originó una guerra entre ambos, obligando a Chupeta a huir a Brasil y a Varela a refugiarse en Venezuela. Cuando comenzó a generar grandes ingresos de dinero, sus compañeros empezaron a sentir envidia hacia él, no solo por su ascenso, sino también por su manera de actuar, que era directa. Primero disparaba y luego preguntaba. Dentro de la organización, se le acusó de liquidar a varios de sus compañeros y competidores traficantes. Utilizaba los puertos del Pacífico para mover la droga en grandes contenedores, pero también transportaba la mercancía por vía aérea en grandes aviones que ingresaban a Estados Unidos.
Chupeta logró exportar mucho polvo blanco desde Colombia, el cual ingresaba a las redes estadounidenses que controlaban toda la cocaína vendida en las ciudades de Los Ángeles, California, y San Antonio, Texas. De esta manera, Ramírez, desde el año 1990, consiguió enviar a través de México más de 400.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos, creando además su propia red distribuidora en Nueva York. La DEA elevó a Chupeta a la categoría de jefe del cártel del Norte del Valle y lo incluyó en la lista de los 10 narcotraficantes colombianos más buscados, ofreciendo por su captura una considerable recompensa de $5 millones. Había sido uno de los narcotraficantes más poderosos y evasivos de Colombia. Su imperio le permitió incluso comprar a congresistas y tratar de sobornar a miembros de la DEA con prostitutas, regalos e incluso apartamentos, todo para evitar su extradición. Chupeta también mantuvo un vínculo muy estrecho con grandes capos de México, como los hermanos Beltrán Leiva, los hermanos Carrillo Fuentes, el señor Nacho Coronel, el Güero Palma y los hermanos Jesús Reinaldo e Ismael El Mayo Zambada. Asimismo, tuvo alianzas con el cártel de Sinaloa, donde consolidó una sólida relación con Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, y Arturo Guzmán. Sin embargo, su principal conexión fue con Joaquín El Chapo Guzmán, con quien se reunió en más de 10 ocasiones y a quien apodaba El Rápido por su velocidad y astucia para transportar mercancía de México a Estados Unidos. Juan Carlos Abadía, el hombre más codiciado en los Estados Unidos después de Osama Bin Laden, era buscado en Colombia junto con otros 6 narcotraficantes, Wilber Varela, Diego Montoya y otros narcotraficantes de tercera categoría. También había extendido sus tentáculos hasta España, donde sus hermanastros residieron entre octubre de 2001 y octubre de 2004, tiempo que aprovecharon para establecer una red de empresas destinadas al blanqueo de dinero. Su hermanastro Peter García Verano, de 43 años, quien se hacía llamar Víctor, obtuvo un permiso de residencia y vivió en la calle del Capitán Haya. Mientras tanto, Jaime Hernando Martínez Verano, de 49 años, entraba y salía continuamente de España como turista. Los 2 hermanastros de Chupeta por parte de madre desarrollaron actividades empresariales mediante la creación o participación en sociedades mixtas en las que figuraban españoles, muchos de los cuales eran simplemente testaferros. Dichas empresas eran utilizadas para el blanqueo de capitales, un entramado destinado a dar apariencia legal a los abundantes beneficios obtenidos de las actividades de narcotráfico a gran escala. El dinero procedente de España iba dando saltos por varias empresas hasta acabar en cuentas del Banco de la República, en Uruguay. Con este dinero, el narco creó 16 empresas y, según las autoridades colombianas, Ramírez Abadía logró acumular una fortuna calculada en $28.000 millones, en comparación con los $25.000 millones acumulados por Pablo Escobar. Aunque sus sobornos no eran muy elevados, supo infiltrar a las autoridades. Con deseos de no volver nunca a la cárcel, Abadía planeó su fuga a Brasil. Según una declaración dada por la policía brasileña, abordó un pequeño bote con destino a la costa noreste de Brasil en 2004, llevando $4 millones en efectivo. Desde el estado nororiental de Ceará, viajó en una avioneta hasta Barritos, una ciudad en el interior del estado de São Paulo. Las autoridades descubrieron sus operaciones financieras en Brasil y afirmaban que Abadía comandaba una extensa red de negocios desde São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Porto Alegre y Río Grande do Sul, donde había creado 16 empresas con actividades sospechosas, entre ellas un punto de venta de motos acuáticas, ranchos ganaderos y hoteles que se utilizaban para lavar las ganancias de las ventas de cocaína en Estados Unidos y Europa. También había adquirido 28 propiedades, muchas de ellas de lujo. Algunas estimaciones sugieren que el traficante tenía un capital de hasta $1.800 millones. Además, la banda montada por el colombiano tenía la intención de crear una empresa de taxi aéreo en el aeropuerto Campo de Marte, en el norte de São Paulo. El objetivo era facilitar el transporte de objetos de valor y a los miembros de su organización.
Por más de 3 años, las autoridades le perdieron el rastro. Sin embargo, continuaban siguiéndole la pista. Así que, para no ser descubierto, tomó una medida radical: cambiarse el rostro. Se sometió a varias cirugías estéticas en las que se operó la nariz, ensanchó la quijada, se partió el mentón, se estiró la frente, transformó el contorno de sus ojos y se pronunció los pómulos. Su fisonomía había cambiado de forma abrupta. Hasta ese momento se hacía pasar por un respetable ciudadano italiano llamado Marcelo Javier Unzué, un médico de 44 años que supuestamente vivía en La Plata y trabajaba como hemoterapista en una clínica de la ciudad. Chupeta se movía por Sudamérica con el pasaporte argentino número 160-36657, expedido el 23 de noviembre de 2005 por el Ministerio de Gobierno de Buenos Aires, y en 2006 estuvo a punto de ser capturado en Argentina, pero un movimiento en falso de la policía arruinó la operación. Poco después de esto, se estableció en el número 71 de la calle Alameda Dourada, en Morada dos Lagos, uno de los 5 condominios aislados en Aldeia da Serra, ubicada en la cima de una colina cubierta de eucaliptos a tan solo 20 millas del centro de São Paulo. Parecía una fortaleza, el lugar perfecto para alguien que buscaba privacidad. La frondosa comunidad cerrada está rodeada por una imponente valla eléctrica de 3.500 voltios y es vigilada día y noche por una fuerza de seguridad privada armada con revólveres y machetes. Un gran letrero, cerca de la entrada de la finca, promete todo lo que un rico empresario brasileño o incluso un narcotraficante fugitivo podría soñar: seguridad, tranquilidad y armonía. Todos los guardias pensaban que era una especie de mafioso. No le gustaba salir de su casa, pero de vez en cuando dejaba su guarida para someterse a sesiones importantes de cirugía plástica en una conocida clínica del elegante barrio de Jardins de São Paulo. Paseaba en bicicleta a medianoche por el lago, nunca contestaba el teléfono y solo pedía comida a domicilio. También usaba sombreros diferentes y se cambiaba el color del pelo todo el tiempo. Primero era negro, luego rubio y después blanco. Un día tenía patillas, al siguiente bigote, siempre usaba gafas oscuras y todas las ventanas de sus autos estaban oscurecidas. De lo que no se dieron cuenta fue de que el residente solitario era Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un capo colombiano de la droga de 44 años y descrito como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Pero a pesar de sus constantes intentos de mantener un perfil bajo, las autoridades brasileñas se estaban acercando gradualmente al traficante. Su caída habría comenzado en 2005, provocada por un accidente aéreo menor en la ciudad sureña de Curitiba, que involucró a un piloto que ayudaba a contrabandear dinero al país para el capo. La policía comenzó a sospechar de la cantidad de dinero encontrada en la avioneta, que estaba comandada por el piloto André Luiz Telles Barcellos. Siguieron 2 años de investigación secreta que finalmente condujeron a Abadía. Sus 22 años de vida delictiva terminaron el 7 de agosto de 2007, en horas de la madrugada, cuando las autoridades seguían la pista a su esposa, la colombiana Jessica Paola Rojas Morales, hasta la mansión donde residían. En el momento de su detención, en la vivienda valorada en $2 millones y equipada con muebles de diseño y equipos electrónicos de alta gama, los agentes encontraron, guardados en una caleta, $544.000 en efectivo, 250.000 euros y 55.000 reales. También hallaron 160 celulares, una colección de relojes suizos y varios pasaportes falsos. Su destino quedó sellado cuando las autoridades brasileñas verificaron sus huellas dactilares y enviaron una muestra de la voz del colombiano, captada por una intervención telefónica, a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. Utilizaron tecnología de reconocimiento de voz y de esta manera los agentes estadounidenses pudieron confirmar que el sospechoso, cuya apariencia había sido radicalmente alterada por las cirugías, era su objetivo. Compartía la casa con su esposa y 2 perros Pinscher miniatura. De nada le valieron sus operaciones de cirugía estética, su aspecto físico había empeorado notablemente y las artimañas que había inventado para que se perdiera su rastro en Brasil resultaron inútiles.
La operación que llevó a la captura de Chupeta, su esposa, su piloto de confianza y varias personas más fue fruto de la colaboración de las policías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y España. Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Campo Alegre en São Paulo para luego ser recluido en el complejo penitenciario de Catanduvas, en el estado de Paraná, Brasil. Allí permaneció detenido por más de un año, donde también conoció al traficante brasileño Fernandinho Beiramar. Durante su estancia en Catanduvas, se cree que Chupeta y Beiramar compartieron información y establecieron vínculos relacionados con el tráfico internacional de drogas, ya que ambos tenían conexiones con poderosas redes de narcotráfico en América Latina. La relación entre estos dos personajes subrayó las preocupaciones de las autoridades brasileñas sobre la posibilidad de alianzas estratégicas dentro del sistema penitenciario. Jessica fue condenada a 11 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación para delinquir y uso de documentos falsos, y se encuentra pagando su pena en una cárcel en Brasil. Mientras tanto, el 2 de noviembre de 2007, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, recibió la aprobación de su extradición a los Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo Federal de Brasil. La extradición de Juan Carlos Ramírez Abadía de Brasil a Estados Unidos fue un proceso cuidadosamente planeado debido a su alto perfil como narcotraficante internacional y testigo clave contra el Cartel de Cali y otros grupos criminales. Chupeta enfrentó cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato y fue condenado en Brasil a 30 años de prisión. Estados Unidos solicitó formalmente su extradición, ya que él era uno de los principales proveedores de cocaína del país. Las autoridades brasileñas, bajo acuerdos de cooperación internacional, aceptaron la solicitud, pero el proceso incluyó una serie de revisiones judiciales que garantizaran que se respetaran los derechos legales de Ramírez Abadía bajo la legislación brasileña. Brasil exigió ciertas condiciones como parte del acuerdo de extradición. Primero, no se le podría aplicar la pena de muerte y segundo, no recibiría cadena perpetua. El máximo que podría cumplir sería una pena de 25 a 30 años de prisión. A Chupeta le encontraron varias caletas con dinero en efectivo. Las escondía en bolsas de plástico cerradas al vacío para evitar su deterioro por la humedad, pero aún así no se pudo evitar perder varios millones de dólares comidos por los gorgojos. Ese dinero lo empleaba en el pago de mercancías y servicios. En enero de 2007, en los barrios Vipasa y La Merced, en la ciudad de Cali, se encontraron 4 caletas de dinero propiedad de Chupeta, una con 21 millones de dólares, otra, la más grande hasta ahora, con 68 millones y otras 2 con 17 millones de dólares cada una. En el barrio Prados del norte de la misma ciudad también se encontraron 309 lingotes de oro, con un valor de 6.3 millones de dólares. La detención de Ramírez Abadía reabrió en Cali el misterio de las caletas o escondites donde presuntamente estuvo oculto el resto del dinero de Chupeta. Incluso generó una cierta fiebre del oro por encontrarlas. El gobierno colombiano se comprometió a utilizar el dinero metálico incautado y resguardado en una bóveda del Banco de la República para construir unas 5.000 viviendas en Cali y Buenaventura que al final no se hicieron y se desconoce el uso que le habrían dado a estos recursos incautados al capo. Según la Policía Federal, aún estando escondido en Brasil, él no dejó de ser el todopoderoso del cartel de drogas de Colombia. En uno de los mensajes enviados desde São Paulo a sus cómplices en Colombia, el traficante alerta sobre la necesidad de cambiar las rutas de la cocaína y autoriza la transferencia de $250.000 destinados a sobornar autoridades colombianas. Te mandaré un número, te envío un número de cuenta y te digo cuándo la persona debe ser llamada para hacer esto, dice él. En 2 o 3 días entrego el dinero y chao. Desde una casa en Aldeia da Serra, cerca de São Paulo, Chupeta impartía órdenes a sus cómplices en el norte del valle. Los mensajes salían vía internet desde una oficina que tenía en uno de los cuartos de la casa. Allí mismo, el día de su arresto, en agosto del año pasado, Abadía sufrió un ataque nervioso y no dejaba de temblar.
Las computadoras confiscadas en la casa del narcotraficante fueron analizadas por peritos americanos y colombianos, quienes ofrecieron ayuda para descifrar códigos y romper contraseñas de seguridad. Los especialistas descubrieron que Ramírez Abadía usaba un sofisticado programa para enviar mensajes de voz en secreto. Estos solo podían ser escuchados por personas que él mismo autorizaba. Las grabaciones hechas por el propio Abadía estaban muy bien encriptadas, camufladas entre fotos de su esposa Jessica e imágenes de Hello Kitty, un famoso personaje infantil japonés. Escondió más de 1000 de estos mensajes, en los cuales orientaba a sus cómplices a tener cuidado con el teléfono. Pienso que me están grabando, el celular es peligroso, pueden detectarte con facilidad y grabar todas las llamadas, decía Juan Carlos Abadía. En otro de sus mensajes se lamentaba de haber sido traicionado por uno de sus principales aliados. Eso para mí es triste, decía. Me siento tremendamente desanimado. Este episodio estaba relacionado con un duro golpe a las arcas de Abadía, la confiscación de $70 millones escondidos dentro de una caleta en Cúcuta, Colombia. El traficante acusaba a su contador y se preguntaba si se podía confiar nuevamente en algún aliado y ordenaba su desaparición. En una de las grabaciones, el colombiano también se quejaba de la pérdida de un cargamento de cocaína, culpando a otro traficante. Confié ciegamente en él, pero es un ladrón oportunista y no pagó el dinero. Una vez más, era tajante. Tiene que morir porque no reconoce sus errores. El análisis en las computadoras de Abadía también reveló que se hizo muchas cirugías plásticas en el rostro y el cuerpo durante los 3 años que estuvo escondido en Brasil. El jefe del cartel y su esposa están procesados por lavado de dinero, corrupción, formación de cuadrilla y uso de documentos falsos. La policía brasileña aún no ha podido descubrir el paradero de $117 millones que, según las investigaciones, es el dinero que Chupeta tiene escondido en 2 casas alquiladas en un barrio de São Paulo. Abadía contaba con una red muy cerrada de protección que mantenía ese dinero en efectivo. En uno de sus últimos mensajes antes de ser arrestado, el traficante Abadía envió un mensaje muy claro a sus cómplices. Necesito mucho dinero para continuar la vida y seguir en la lucha. Más tarde, el general retirado Óscar Naranjo reveló en su libro El general de las 1000 batallas que Chupeta fue localizado finalmente gracias a información suministrada por un amante a quien él traicionó. El novio, un compañero de la universidad y a quien le decían Copérnico, era un oficial retirado de la Armada Nacional en grado de teniente de corbeta y terminó en la misma celda en la cárcel de Palmira por un caso de corrupción. Durante su relación, el hombre se convirtió en una especie de contador del narco, conociendo la ubicación de sus caletas y principales escondites. Así lo reveló en una llamada realizada a la Dijín de la policía en 2006. General, pasó que me enamoré de Chupeta y fui su pareja muchos años, pero le voy a decir una cosa, me traicionó y por eso quiero verlo arruinado, sentenció el delator. Chupeta fue finalmente extraditado a los Estados Unidos el 22 de agosto de 2008 para enfrentar cargos penales en el Distrito Este de Nueva York y el Distrito de Columbia. Posteriormente, se declaró culpable de haber liderado una organización dedicada al tráfico de cocaína y haber amasado una fortuna de más de $1.000 millones. Cuando llegó a Norteamérica, y como se tenía estipulado, él esperaba una sentencia de 25 a 30 años, pero confiaba en una rebaja en la sentencia por colaborar con la justicia. Una de las maneras que buscó Ramírez para rebajar su condena fue ser uno de los principales testigos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Durante ese juicio, con todo lujo de detalles, contó todo lo que había hecho con el poderoso capo mexicano. Se conocieron en la recepción de un hotel en la Ciudad de México, acompañados por sus lugartenientes, y acordaron que Guzmán se quedaría con el 40% de la cocaína que entraría en Estados Unidos. Juan Carlos declaró que comenzó a trabajar con El Chapo en los años 90, enviándole grandes cantidades de cocaína desde Colombia. A lo largo de su asociación, aseguró haber transportado más de 400 toneladas de cocaína al cartel de Sinaloa. Pagaba entre $5.000 y $10.000 por kilo que cruzaba hacia Estados Unidos usando las rutas de Guzmán. En un solo envío, llegó a pagarle $10 millones por mover varias toneladas de la droga.
Chupeta explicó cómo él y Guzmán usaban una logística avanzada para el tráfico de cocaína: aviones privados, submarinos, lanchas rápidas y camiones. Guzmán controlaba las rutas terrestres en México y ofrecía seguridad para los cargamentos, y destacó la importancia del control territorial de Sinaloa en el éxito de las operaciones. Ramírez Abadía señaló que el Chapo usaba la violencia extrema como método para resolver conflictos o asegurar lealtades. Aunque Chupeta confesó haber ordenado personalmente 150 asesinatos, subrayó que Guzmán era igual o más brutal en la ejecución de rivales y traidores. Chupeta ofreció documentos detallados que incluían registros de envíos, pagos a Guzmán y otros datos que reforzaron las acusaciones contra el Chapo. Su testimonio fue clave para mostrar el alcance de la red internacional del Cartel de Sinaloa y sus alianzas con el Cartel del Norte del Valle. Estas confesiones, junto con otros testimonios, ayudaron a consolidar la imagen de Guzmán como uno de los líderes más poderosos del narcotráfico mundial y contribuyeron a su condena a cadena perpetua en julio de 2019. En la mañana del 14 de agosto de 2018, el juez Brian Cogan dictó una sentencia de 20 años de prisión contra Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, ex líder del Cártel del Norte del Valle en Colombia, que colaboró con Joaquín El Chapo Guzmán y luego testificó en su contra en el llamado Juicio del Siglo. Durante la audiencia celebrada en la Corte de Brooklyn, el juez reconoció que Chupeta había sido una pieza clave en los casos contra personajes como El Chapo Guzmán Loera, condenado en el mismo recinto en julio de 2019, y Jesús El Rey Zambada. Sin embargo, su participación con las autoridades no le permitió eludir la condena, pues entre los delitos por los que enfrentaba la justicia de los Estados Unidos están homicidio, narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con las declaraciones del abogado defensor Jeffrey Lichman, Chupeta ha participado en el 75% de los casos de alto nivel en el Distrito Este de Nueva York relacionados con narcotraficantes colombianos y mexicanos. Esta asombrosa e imprevisible cooperación no borra los crímenes, pero demuestra que trató de enmendarse por haberlos cometido, manifestó el juez, recordando la responsabilidad de Chupeta en al menos 150 asesinatos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó que entre 1989 y la captura de este capo en 2007, el Cártel del Norte del Valle logró exportar más de 500 toneladas de droga, equivalentes a $10.000 millones. De aquel joven apuesto, bien vestido y vanidoso que ingresó al Cartel de Cali en los años 80, ya no queda nada. El exceso de cirugías que se realizó para esconderse de las autoridades y no ser atrapado le está cobrando factura. Hoy en día, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, se ve demacrado, enfermo, acabado y, a pesar de todo, continúa purgando su condena en los Estados Unidos. La vida y caída de Chupeta resumen las paradojas del narcotráfico: el ascenso meteórico, el lujo desmedido, el poder absoluto y finalmente la soledad y el aislamiento que conllevan las traiciones y las consecuencias de una vida fuera de la ley. Su historia es un reflejo de la eterna batalla entre la legalidad y el crimen, y de cómo, a pesar de su poder y riqueza, nadie escapa de las consecuencias de sus actos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.